Bienvenido al umbral del miedo, donde las pesadillas se hacen realidad. Era una noche oscura en un pequeño pueblo de México, donde las estrellas apenas iluminaban el cielo. Ese verano, decidí visitar a mi abuela, quien vivía en un rancho alejado de la civilización. Recuerdo que el camino era polvoriento, lleno de baches y con árboles que parecían susurrar secretos en el viento. Pero lo que más me llamaba la atención era la curiosidad, por lo que mi abuela siempre contaba sobre las leyendas de la zona. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, mi abuela comenzó a hablar de un lugar conocido como el Cerro de los Lamentos. Dijo que era un sitio donde, durante años, la gente había desaparecido sin dejar rastro. Me fascinó la historia, pero también me llenó de una extraña inquietud. Decidí que, al amanecer, iría a explorar ese cerro. Al día siguiente, me levanté temprano, con la emoción corriendo por mis venas. Caminé hacia el cerro, sintiendo como el sol empezaba a calentar mi piel. A medida que me acercaba, noté que el ambiente se tornaba más silencioso. Los pájaros dejaron de cantar, como si supieran que algo no estaba bien. Sin embargo, seguí adelante, empujado por una mezcla de valentía y una curiosidad casi irracional. Al llegar a la cima, me encontré con un paisaje impresionante. Pero, a la vez, había algo extraño en el aire. Una sensación de opresión que me hizo dudar. Decidí sentarme un momento, admirando la vista, cuando de repente escuché un sonido sutil, como un susurro. Era un murmullo que parecía provenir de la tierra misma. Intenté ignorarlo, pensando que mi mente estaba jugando conmigo. Pero el murmullo se hizo más fuerte, y aunque no podía entender lo que decía, sentía que me llamaba. Fue entonces cuando noté un pequeño sendero que bajaba por un lado del cerro. Sin pensarlo mucho, decidí seguirlo. El camino se volvía cada vez más estrecho, y la vegetación se hacía más densa. El murmullo se transformó en gritos, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que debía dar la vuelta, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Al final del sendero, llegué a un claro. En el centro había una piedra grande, cubierta de extrañas inscripciones. Me acerqué y, al tocarla, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. En ese momento, los gritos se volvieron ensordecedores. Y una imagen apareció en mi mente, personas atrapadas, gritando por ayuda, con miradas de desesperación. Sentí un frío helado y, de repente, comprendí que no estaba solo. Me di la vuelta y vi sombras moverse entre los árboles. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados, como si hubieran sido moldeados por el sufrimiento. Entré en pánico y empecé a correr. Nunca había corrido así en mi vida. El sendero se volvía un laberinto, y las sombras parecían seguirme, susurrando mi nombre en un tono aterrador. Finalmente, logré llegar a la cima del cerro, donde el sol brillaba intensamente. Pero al mirar atrás, no vi nada. El silencio era abrumador. A pesar de eso, no podía sacudirme la sensación de que algo me había seguido. Regresé al rancho, temblando. Mi abuela notó mi estado y me preguntó qué había pasado. Solo pude decirle que había escuchado cosas extrañas. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros regresaron. No eran solo ecos de mi experiencia en el cerro. Eran voces que parecía que me conocían. Me prometí que nunca volvería a ese lugar. Pero el cerro seguía presente en mis pensamientos. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Días después, decidí hablar con algunos vecinos sobre lo que había vivido. Muchos conocían la historia del cerro, pero pocos se atrevían a hablar de lo que realmente sucedía ahí. Algunos mencionaron desaparecidos, otros hablaban de pactos olvidados. Esa noche, mi abuela me miró con seriedad y me dijo: hay cosas que no deben ser tocadas. Secretos que no deben ser revelados. Nunca volví a visitar ese cerro. Pero cada noche, al cerrar los ojos, el murmullo regresaba. Aprendí que a veces, la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. Y que hay historias que es mejor dejar en el olvido. La lección fue clara, a veces. Lo desconocido no es solo intrigante, sino también aterrador.
Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no dudes en suscribirte. Además, me encantaría conocer tus propias experiencias. ¿Tienes una historia que contar? Deja tu relato en los comentarios y compártelo con nosotros. Tu historia podría ser la próxima que inspire a otros.